Buenos días con todos, estimados colegas, amigos. Quiero continuar con esta sesión de conferencias programadas por la facultad celebrando su aniversario en esta ocasión. Estamos celebrando pues el 49 aniversario de creación de la facultad y desarrollando el 14º Congreso Internacional. A nombre de la comisión organizadora quiero darles la bienvenida nuevamente y en esta oportunidad me place muy gratamente, la verdad, hacer la presentación también de uno de nuestros grandes productos de nuestra facultad, un exalumno que está triunfando muy grandemente en la profesión en un país no muy lejano, como es en Chile, en Santiago de Chile. Él está conectado desde ahí. Me refiero a Javier Salas. Javier, buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Ya estás conectado con nosotros en la sesión. Así es que vamos a dar inicio pues a tu presentación del día de hoy y previamente, antes de ello, vamos a ver cuál ha sido tu trayectoria, cuáles han sido tus logros durante todo este tiempo que has tenido fuera de casa. Bueno, Javier es exalumno nuestro, egresado de nuestra Facultad de Odontología Nacional Federico Villarreal. Él es magíster en fisiopatología cráneo-cervical, cráneo-mandibular y dolor orofacial. Obtenido este grado con aprobación de distinción en la Universidad Andrés Bello en Santiago de Chile. Tiene un diplomado en ortopedia y ortodoncia en la Corporación de Ortopedia y Ortodoncia de Chile. Tiene un diplomado en fisiopatología maxilofacial del niño y del adolescente, prevención e intersección de la patología degenerativa articular, también en la Universidad Andrés Bello. Otro diplomado en fisiopatología del sistema musculoesquelético, cráneo-mandibular, cráneo-cervical del paciente adulto, también en la Universidad Andrés Bello. Ha hecho un diplomado en diagnóstico de la filosofía del doctor Roth, este es en el campo de la ortodoncia, tengo entendido, de la Universidad Finis Terrae, y actualmente está cursando la especialidad de radiología bucal y maxilofacial. Así que con todo este currículum, nuestro querido Javier está hoy día aquí disponiendo su tiempo con ese espíritu de colaboración, siempre recordando a su alma mater. Y para esta ocasión, en virtud pues al campo que él está preparado actualmente, que es todo el problema cráneo-cérvico-mandibular, nos va a dictar la conferencia Disfunción cráneo-cérvico-mandibular. Él está conectado ahorita desde Santiago de Chile. Javier, muchísimas gracias, buenos días. La bienvenida para ti con todo el cariño que tenemos aquí, que te tenemos aquí en casa. Gracias, Javier. Muchas gracias, doctor. Doctor, ¿cómo hago para compartir la pantalla? Porque no me da la opción. Arriba la flechita, Javier. No, dice que solo los organizadores y moderadores de la reunión pueden compartir esto. Me parece esa opción. Entonces, María José Yadira, por favor, ¿podemos habilitarle al doctor la posibilidad que comparta la presentación? Sí, doctor. Doctor, ¿ya le aparece la opción? Sí, ahora sí ya me apareció. Ahora sí Ya. voy a compartir la pantalla. Javier, no te olvides, antes de compartir, activar el Sí, botón. ya lo activé, doctor. Perfecto. Listo, Javier. Te dejo. Muchas gracias, doctor. Espere. Vamos a esta. Ahora sí. Primero, saludar a todos los doctores, a todos los colegas, futuros colegas. De verdad que para mí es más que un honor estar presente en este gran evento, ¿sí? Antes que nada, quiero agradecer a los organizadores del evento por haberme dado la oportunidad de estar acá, ¿sí? También hago un fuerte saludo a toda la familia villarrealina por su 49 aniversario, así que les mando un fuerte abrazo, ¿ya? Yo soy el doctor Javier Salas, magíster en fisiopatología craneocervical, craneomandibular y dolor facial de la Universidad Andrés Bello, acá en Santiago de Chile. Ya radico acá hace 11 años, pero soy villarrealino de corazón, ¿ya? El tema a tratar, el tema es disfunciones craneocérvico-mandibulares. He tratado de darle un enfoque más desde el punto de vista del diagnóstico, ¿ya? Porque considero que el diagnóstico es la base fundamental de todo tratamiento, independientemente si hacemos una restauración o un tratamiento de ortodoncia, todo parte del diagnóstico, para que después no se nos desordene el caso, ¿ya?
Antes de hablar con respecto al sistema cráneo, o sea, a las disfunciones como tal, tenemos que saber cuál es el sistema cráneo-cérvico-mandibular. Este sistema es el que está conformado, como su nombre lo dice, por el cráneo, que viene a ser la cabeza, la región cervical de las vértebras y la mandíbula. Bien sabemos que tanto la mandíbula y los dientes no están colgando o están en el espacio, igual que la cabeza. También depende de la posición de las vértebras. Entonces, este sistema se integra de tal manera de que tanto la mandíbula depende de la posición de la columna, como la columna depende de la posición de la mandíbula. Dentro de estos componentes tenemos un componente neuromuscular, un componente articular y nervios, arterias, y todo esto se integra. Es por eso que tenemos que darle un enfoque muy, muy integral a todo esto. ¿Mm? Entonces, una vez que ya tenemos claro cuál es acá está. ¿Cuál es el sistema cráneo? Podemos hablar cuáles son las disfunciones cráneo-cérvico-mandibulares. Como su nombre lo dice, son disfunciones, o sea, es una mala función o una alteración en la función en cualquiera de los componentes de este sistema. ¿Listo? Entonces, cuando llega un paciente a la consulta con este tipo de características, estos son los síntomas más clásicos que presentan los pacientes con este tipo de disfunciones. Dolor de cuello, dolor de cabeza, dolor de oídos, dolor de ATM, dolor de espalda, desgaste dentario, y podemos sumar muchas más. Incluso tengo pacientes que presentan entumecimiento de las manos, están privados en la cama y no se pueden ni levantar debido a este acúmulo de problemas, ¿sí? También sabemos que desde hace mucho tiempo se han presentado distintas maneras de buscar cuál es la causa de estas disfunciones. Hubo un tiempo en que decía que todo era muscular, que los músculos eran los causantes de estas disfunciones, pero después nos dimos cuenta que los músculos también respondían frente a un estímulo de un proceso articular. ¿Listo? Y también en los años 60 vino la moda de la oclusión, donde todos los problemas, decían que todos los problemas que aparecían en el sistema se debía a una oclusión, que tal vez en ese apretamiento dentario uno podía generar fuerzas y generaba todo este problema craniocérvico-mandibular. Pero también pasaba que habían pacientes que no tenían dientes y aún así también presentaban problemas. Entonces, de ahí apareció la moda del disco, donde decía que todos los problemas eran causados por el disco articular. Este disco articular decían que se desplazaba hacia adelante, hacia el medio, y le echaban toda la culpa al disco. Hasta incluso habían corrientes que decían que se podía recapturar el disco. Y cuando apareció ya la resonancia magnética después de tiempo, nos dimos cuenta que pasaban cosas totalmente distintas, que a veces ni siquiera se recapturaba el disco, que simplemente era nada más se formaba un pseudodisco a partir de un ligamento posterior. En los años 90 también vino la moda de que los problemas podían deberse a problemas psicosomáticos, que todo lo que pasaba en la mente se veía afectado también en el cuerpo. Y también habían pacientes que no tenían problemas, que nunca habían pasado por, digamos, por un proceso de divorcio o algo así, o los niños, y que también presentaban este problema. Entonces la gran pregunta es, ¿qué es lo que causa estas disfunciones? ¿El músculo? ¿Serán los dientes? ¿Será el ATM? ¿O es un conjunto? Entonces, a veces el concepto de sistema estomatognático queda un poco corto, porque por eso tuvimos que ampliar un poco más este tema, debido a que es más amplio, que no podemos solo ver la parte de la boca como tal y tenemos que vernos como individuos. De tal manera que, por lo mismo que es un sistema tan amplio, el tratamiento va a ser multidisciplinario. O sea, para que la cabeza se mantenga en posición erecta, los músculos que prenden la cabeza a la columna cervical y regiones de la espalda deben contraerse. O sea, tiene que haber una mínima contracción para que la cabeza se mantenga en una buena posición. Los músculos principales que van a intervenir en esto son los ECOM, el esternocleidoccipito mastoideo, el trapecio, el escaleno, el elevador de la escápula. También intervienen los suboccipitales en la región posterior, los flexores profundos en la región anterior. Y otras estructuras más como ligamentos. Pero ahí nos vamos dando cuenta que tiene que haber todo un sistema armado para que solo la cabeza esté en buena posición. En la figura que logran ver en la parte inferior,
donde se ve cómo hay un esquema donde la mandíbula está interrelacionada al hueso yoides, y este a su vez está interrelacionado por los suprayoideos, y este se relaciona a la escápula a través de los infrayoideos, y la mandíbula al cráneo a través de los músculos masticadores, como puede ser el massetero, el temporal, o puede ser los pterigoideos internos, y cómo los músculos de la región del cráneo también van hasta el cuello. Ahí estamos hablando de los músculos de la región posterior del cuello. Entonces ya vamos viendo y vamos comprendiendo cómo todo esto se relaciona de tal manera, y es más que evidente que cualquier dolor muscular que puede aparecer en un lado se puede ver reflejado en el otro lado. Ya el doctor Mariano Rocabado, gran profesor mío, ya desde 1976 decía esto, decía que la posición de la cabeza es la condición que tiene mayor efecto sobre la posición postural de la mandíbula. ¿Cómo se explica esto? Siempre cuando yo me pongo a conversar con kinesiólogos, bueno, en Perú se conoce como fisioterapeutas, ¿no? Fisioterapistas, ¿no? Acá en Santiago se conoce como kinesiólogos. Ellos dicen que nosotros somos condilistas. Condilistas porque siempre nos preocupamos mucho en la ubicación de los cóndilos de la mandíbula para que esté en una buena posición en relación céntrica. Pero que a veces no miramos que existen grandes problemas, que a veces asumimos siempre que la cavidad glenoidea o la fosa temporal siempre se encuentra en buena posición, y esas estructuras van a depender necesariamente de la posición de la cabeza. Hay pacientes que tienen inclinaciones hacia un lado, rotaciones hacia otro lado, que sí o sí ya tienen alterada la posición de la cabeza. Y si ya tienen alterada la posición de la cabeza, de por sí también van a tener alterada. Y si nosotros tratamos de ubicar la articulación en buena posición, partiendo de una estructura inestable, empiezan los fracasos. Y no solo eso, la cabeza también tiene un sistema que se llama el sistema cráneo-cervical, que así como nosotros tenemos una relación céntrica con respecto al ATM, acá también hay una relación céntrica. Esta relación céntrica está dada por, no sé si logran ver la imagen del lado inferior, del lado derecho, ahí se puede ver el occipital, se puede ver unos ligamentos. Estos ligamentos van desde el vacío del occipital hasta los odontoides de C2. Y este ligamento se llama el ligamento cruciforme, que va a dar la estabilidad tanto en sentido sagital como en sentido vertical de la cabeza. Y justo se forma una bisectriz donde salen los ligamentos alares, que son los encargados que parten de la odontoides y se van hasta los cóndilos del occipital, y que van a permitir los movimientos de rotación de la cabeza. ¿Por qué hablan de relación céntrica? Porque si nosotros mantenemos estos tres planos del espacio acá, se va a formar también, podemos pasar una línea media que va hasta arriba y tiene que coincidir con la punta de la nariz y con la mitad de los incisivos, porque no existen dos líneas medias, existe solo una. Entonces ya tenemos que ir viendo esas estructuras cuando tenemos que ir acomodando la mandíbula. Bueno, acá esta imagen, esta es una paciente mía que se llama Mildred, una niña, ¿ya? Donde vemos claramente que tiene una anteposición de cabeza, ¿ya? La gran diferencia entre niños y adultos se basa básicamente en el dolor, ¿ya? Yo no estoy diciendo que a los niños no le vaya a doler una disfunción craneocervicomandibular, solo que como el sistema está inmaduro, presentan mayores rangos de adaptación. A medida que vamos avanzando con la edad, estos rangos de adaptación van siendo cada vez menores. Entonces, imagínense si este problema se perpetúa y llegamos a la adultez con un adelantamiento de cabeza. Hay estudios que indican que con solo 1 centímetro que se adelante la cabeza pesa 5 kilos más. Y no solo eso, no sé, a partir de contracciones musculares nos pueden generar dolores referidos. De por sí, el tema que estoy tratando es más por un tema funcional. Yo sé que existen otros tipos de problemas, pero miren, por ejemplo, la imagen, la sonrisa de la niña. Ahí vemos que hay un desequilibrio, hay una incompetencia labial, producto de tal vez de un desequilibrio entre la lengua y el orbicular de los labios y los buccinadores, ¿sí? Y no solo eso, a veces también la lengua desciende para poder respirar mejor. Y cuando la lengua desciende para que uno pueda respirar mejor, lo que hace es calentar el aire en el paladar, y el paladar empieza a crecer. Y simplemente nada más por no corregir cosas tan simples, los problemas van agrandándose. Imagínense que un paciente, o sea, yo sé que hay un patrón genético que puede influenciar en el crecimiento, que influye,
pero esos factores genéticos sumados a factores ambientales, al final nos van a dar el fenotipo que vienen a ser los rasgos característicos de nosotros. Esta niña, digamos, que estoy suponiendo, que tal vez por presentar un adenoide o presentar un cornete inferior inflamado, tal vez tuvo que descender la lengua para poder respirar mejor. Y si con eso no era suficiente, tuvo que hacer una rotación posterior de cabeza. Y como uno no puede caminar con los ojos mirando hacia el techo, lo que hacen es adelantan la cabeza para poder nivelar el plano bipupilar. Entonces, como una cosa tan simple nos fue llevando a otra. Es por eso que es re importante que aprendamos a reconocer de una manera preventiva cómo algo tan pequeño nos puede llevar a algo tan grande. Este octágono de las prioridades funcionales lo menciona la doctora Vilma Simons en su libro, ¿ya? Donde hace referencia a que todas estas estructuras se encuentran en relación. Como vimos el ejemplo hace un rato, como una lengua descendida nos cambió la posición de la mandíbula, y una lengua descendida te puede variar la posición del hueso hyoides. Y este a su vez va a haber afectado el tema de la deglución, el tema de la masticación, y como una mandíbula puede también cambiar el tracto respiratorio. Y la posición de la cabeza es lo que acabamos de ver. Y si la cabeza está adelantada, ¿ustedes no creen que también la mandíbula cambia de posición? ¿Y cómo esto interfiere en la zona cervical y en el cuello? Entonces, todo esto se relaciona y hay pacientes que pueden presentar 2 o 3 de estas características como pueden presentarlas todas. ¿Listo? Entonces, hay muchos estudios donde indican que hay maloclusiones que están relacionadas a distintos tipos de postura. Acá podemos ver que en una maloclusión de clase 1, casi siempre tenemos una postura estable. Ahora, yo no estoy diciendo que no puedan presentarse pacientes con la cabeza anterior o no, que se puede dar, pero en general eso es lo que pasa. Y con respecto a los pacientes de clase 2.1 y clase 2.2, tienden a tener una posición de cabeza adelantada. Y los pacientes de clase 3 tienden a tener a una posición de cabeza hacia atrás. Entonces ya nos vamos dando cuenta que va existiendo una relación tanto en maloclusiones con la postura. Este estudio a mí me pareció interesante y por lo mismo no podía dejar de mencionarlo, que es este estudio lo hizo el doctor Atilio, en el cual tenía 30 ratas a las cuales les colocó unos topes oclusales. Le colocó un tope oclusal solo a un lado, ¿no? Y quería evaluar él si había alguna relación en el cambio del plano oclusal con respecto a la columna. Y a la semana le tomó una radiografía y se dio cuenta de que a las ratas que le había colocado ese tope oclusal de acrílico, en el 100% de los casos había presentado una escoliosis. ¿Sí? Y no solo eso, no solo habían presentado una escoliosis, sino también habían presentado una mordida cruzada. Y después a las mismas ratas que habían presentado esa escoliosis, le puso otro tope en el lado opuesto para compensar el tope que había colocado y en el 83% de los casos mejoró. Así que este estudio nos está diciendo de que definitivamente el plano oclusal tiene que ver con respecto a la postura. Este es el ejemplo clásico que siempre hacemos de que si uno inclina la cabeza hacia un lado o inclina hacia el otro lado, flexiona o rota hacia posterior o gira, siempre los contactos se van a ir hacia el lado donde inclinas o rotas la cabeza. Acá tenemos que tener claro dos puntos. Puede venir un paciente que tal vez no tiene ningún contacto o que tiene una oclusión estable y tal vez nada más por dejar una restauración alta o hacer un tratamiento de ortodoncia no respetando los rangos, podemos alterar este problema, el plano oclusal. Y como ya vimos, estos problemas a veces no se dan tan rápido como en las ratas, tal vez se da a años. Y tal vez esa es la suerte de muchos de nosotros que a veces por dejar tapaduras altas o dejar puntos de contacto prematuro, esto nos puede traer consecuencias a largo tiempo. ¿Listo? Y el otro punto es que también pueden venir pacientes que ya vienen con el plano o con la cabeza inclinada o con la rotación de cabeza y los tratamos o los rehabilitamos en esa posición hablando solo de pacientes disfuncionados, y en esos casos conviene, obviamente, primero posicionar bien todo este sistema craneocérvico-mandibular. ¿Ya? Este estudio nos habla de que lo hizo el doctor Hansrath, donde nos dice
que simplemente flexionando la cabeza, cómo va aumentando el peso de nuestra cabeza en nuestro cuerpo. Una cabeza promedio pesa aproximadamente entre 5 a 7 kilos, pero nos dice que si solo nada más flexionamos la cabeza 15 grados, nuestro peso de la cabeza aumenta aproximadamente como unos 13 kilos. Y si lo hacemos 45 grados, estamos hablando de que aumenta casi 25 kilos. Interesante. Esta es la clasificación de la SIC. La clasificación de la SIC se refiere a la clasificación internacional de la funcionalidad, de la disfunción y de la salud, donde ve al individuo como lo divide en tres partes, como una parte estructural, como una parte de actividad y una parte de participación. ¿A qué se refiere esto? La parte estructural lo voy a explicar mejor con un ejemplo. Digamos un paciente que tiene tal vez una hernia lumbar a nivel de L4, L5. El problema de la hernia viene a ser el problema estructural. La actividad es que el paciente, tal vez producto de esa hernia, no va a poder caminar ni va a poder hacer sus actividades normales. ¿Sí? Ahí está afectando la actividad. Y la participación es que puede ser tan grande el dolor que le afecta en su día a día. O tal vez ya no puede hacer deporte y por lo mismo no se puede integrar con sus amigos. Lo mismo pasa en la articulación temporomandibular. Digamos, unos cóndilos incrustados en la articulación pueden generar esas compresiones que al paciente ya no le permite realizar las funciones normales de la estructura como tal, que pueden ser la masticación, la fonación y todas esas. Y eso también a la larga va a repercutir en la calidad de vida del individuo. Yo sé que el sistema estomatognático tiene 4 funciones principales. Sabemos que es la fonación, deglución, masticación y la respiración secundaria. Pero dentro de todas estas, o sea, todas son importantes, pero dentro de todas estas, la más importante es la masticación. No solo porque a partir de esta adquirimos energía para nuestro organismo, sino que a partir de una buena masticación nosotros vamos a poder tener un mejor desarrollo de los maxilares. Si nosotros comparamos una mandíbula de un bebé, porque saben que el desarrollo del ser humano siempre es cefalocaudal, si comparamos la mandíbula de un bebé con una mandíbula de un adulto, se van a dar cuenta que la mandíbula del bebé prácticamente es recta, que no tiene un ángulo goniaco. Y a medida que el bebé se va amamantando y va masticando, se van desarrollando estos patrones y va creciendo esta mandíbula, teniendo una rama y un ángulo mucho más marcado. Pero miren lo que dice esta teoría, o sea, justo las zonas donde se insertan los músculos es donde crece más la mandíbula. Entonces ahí nos está diciendo que la función nos está dando la forma. ¿Mm? El doctor Weston Price es un doctor canadiense, ¿ya? Es de 1890 y tanto, pero escribió un libro más o menos como en 1940, si no me equivoco, en el cual él empezó a notar que en sus pacientes empezó a ver que cada vez llegaban pacientes con más problemas de maloclusiones y caries. Y él le echaba la culpa y decía que esto era producto a un cambio de la dieta, de que desde que aparecieron los alimentos con preservantes, empezaron a aparecer una serie de enfermedades donde aparecía la diabetes, la hipertensión y otras más. Entonces el doctor Weston Price, para corroborar su teoría, lo que hizo fue viajar a 14 lugares distintos. Fue a los Alpes, donde están los Himalayas, a los esquimales, también se fue a los Andes del Perú, y los lugares que visitó eran lugares donde no había contaminación, o sea, donde la comida no había recibido ningún tipo de preservante, ningún compuesto químico. Y se dio cuenta, como conclusión, de que no existía ni hipertensión ni diabetes, que ese no es el punto, pero de que no había maloclusión y que no habían caries en esas tribus. ¿Mm? Este es otro estudio que lo hizo el doctor Chiochón, donde agarró a esos mini pig, estos mini cerditos, y tenía 8 mini cerditos. Los separó en 2 grupos de 4, a los cuales les dio la misma alimentación en la misma cantidad, pero lo único que cambió fue el tipo de solidez del alimento, porque hubo un grupo que le dio alimento sólido y el otro se los dio licuado. Y lo que vio después de 3 meses fue que los cerditos que habían recibido estos alimentos licuados habían presentado un poco desarrollo del macizo craneofacial. Y no solo eso, también presentaban maloclusiones, ¿sí? Y a los cerditos que le había dado
el alimento sólido, no presentaban maloclusiones, presentaban un desarrollo proporcional del macizo craneofacial y tenían 10% más de peso que los cerditos que habían recibido el otro tipo de dieta. Imposible no hablar de masticación si es que no menciono al doctor Planas. El doctor Planas es una eminencia, es el creador de la rehabilitación neurooclusal. Él en su libro, y se los recomiendo para que lo vayan leyendo, menciona muchas cosas, ¿ya? Pero voy a mencionar puntualmente como 3 o 4 puntos muy rápidamente, en el cual él nos dice que existe una ley de la mínima dimensión vertical y habla sobre el ángulo funcional de Planas. ¿Qué nos dice el doctor Pedro Planas? Que si nosotros ponemos un punto y hacemos en la zona central y hacemos las lateralidades, ese punto nos va a formar un ángulo, ¿ya? Y ese ángulo tiene que ser igual y equilibrado en ambos lados. ¿Para qué? Para que se pueda desarrollar una masticación de tipo alternada y simultánea, equiparada, ¿ya? ¿Cómo así? Él también dice en la teoría que nosotros siempre tratamos de hacer el menor gasto energético. Es por eso que si a una persona se le cae un objeto, lo que uno debería hacer, sería como inclinar las rodillas y recoger el objeto, pero uno no hace eso. Lo que hace simplemente se inclina y lo recoge para no activar los isquiotibiales y los cuádriceps porque implica más gasto energético. Es lo mismo acá. Si tenemos un ángulo funcional corto y un ángulo funcional más grande, nosotros siempre vamos a tender a masticar por el lado más corto, porque implica menos gasto energético. Y si nosotros no mantenemos esa masticación alternada, armónica, empiezan a aparecer problemas y se empieza a desarrollar un lado más que el otro. Por ejemplo, no sé si logran ver que en esta foto tiene el ángulo masticatorio más amplio en el lado izquierdo, derecho, y en el lado izquierdo tiene el ángulo más corto. Entonces, de por sí, este paciente está masticando por el lado izquierdo. Y no solo, y en esta foto nos habla sobre los ángulos masticatorios. Ahí podemos ver el A, B, C y D. Estamos hablando de pacientes que tienen igualdad de ángulos masticatorios, independientemente que puedan tener un ángulo masticatorio mayor de 75 grados, 60 y 30 grados, y ángulo cero, que esto se da casi siempre en pacientes niños, donde ya tienen los dientes atricionados, o pacientes bruxómanos, o cuando llevábamos prótesis con la doctora Pauker, que la acabo de ver, me acuerdo que ya también utilizábamos dientes monoplanos y buscábamos ese equilibrio. ¿Listo? Pero ya si vemos en la E y la F, estamos viendo ángulos totalmente distintos. Esto me está indicando de que el paciente está teniendo una masticación unilateral. Otra de las leyes del doctor Planas nos dice que él habla sobre la ley del desarrollo transversal, que a partir de la masticación se genera el desarrollo transversal tanto de la mandíbula como de la maxila. Y no solo eso, nos dice que si, por ejemplo, nosotros masticamos por un solo lado, lo que va a pasar es que en el lado de trabajo, el maxilar superior va a crecer más, por el tipo de estímulo que tienen. Y en el lado de balance, la mandíbula va a crecer más. Y que la línea media se nos va a desviar siempre hacia el lado de trabajo. ¿Sí? Y no solo eso, también nos dice que el cóndilo del lado de trabajo siempre va a tener una forma más redonda y el cóndilo del lado de balance va a tener una forma más alargadita por el tipo de función que va a cumplir. Y en esta radiografía la podemos ver cómo hay una rama corta, vemos una rama larga y vemos cómo el cóndilo del lado de trabajo, porque como es corta y se supone que está masticando por acá, se ve más gordito y el lado de balance más delgado por el tipo de función que tiene. Otro de los puntos que nos toca el doctor Pedro Planas es con respecto a la ley del desarrollo anteroposterior. Nos dice que los niños que no realizan ese amamantamiento del pecho materno tienden a presentar mayor tipo de disfunciones, porque ese estímulo del amamantamiento hace de que se adelante y se estimula la mandíbula para que se produzca un crecimiento anteroposterior. Puse este ejemplo porque a veces los biberones no cumplen eso y hay unos dispositivos que ayudan, metálicos, que ayudan a que la mandíbula se estimule y pueda desarrollarse más. Y para terminar con el doctor Planas también nos dice que en el lado de masticación, siempre en la zona anterior, el plano oclusal se levanta y en el lado de balance, baja. ¿Ya? Ahora, voy a presentar 3 casos clínicos, ¿ya? Pero antes de presentar los casos, quiero hacer un acápite especial en este punto porque considero que deberíamos meterlo siempre en nuestra práctica clínica. El mapa del dolor es un
es una técnica creada por el doctor Rocabado, en el cual trata de palpar la articulación y anticipa los problemas degenerativos. O sea, ¿cómo así? Todo parte porque la articulación temporomandibular es una articulación sinovial y por la misma se tienen que respetar los principios de una articulación sinovial. Una articulación de codo, una articulación de rodilla también es una articulación sinovial, ¿sí? Y entonces, esta articulación sinovial se llama así sinovial porque tiene una cápsula articular y tiene unas sinoviales en la pared interna de la cápsula. Y estas sinoviales no solo nos van a dar el líquido sinovial que se va a encargar de la nutrición y lubricación, también tiene una inervación. Y esta inervación hace de que duelan estas sinoviales. Entonces, estas sinoviales no se encuentran en el rango fisiológico del movimiento, siempre se encuentran en los extremos articulares. Entonces, cuando sobrepasamos estos extremos articulares, nos mandan una información de dolor y esta, a su vez, nos va a decir hacia dónde se están moviendo ciertos compuestos de la articulación. Si, por ejemplo, hacemos el ejemplo de movernos el dedo hacia un lado o hacia el otro, o la rodilla no tiene por qué doler, a menos que presente alguna alteración. Bajo ese principio se maneja este tipo de mapa del dolor. Entonces, la articulación, todos sabemos que es una articulación bicóncava, gínglimo-arterial, eso ya lo sabemos, el doctor Hugo Pérez nos lo ha explicado miles de veces, pero ¿por qué existe tanta confusión en esto? Es porque en solo 50 años han habido más de 23 definiciones de relación céntrica con respecto a la articulación temporomandibular. Y actualmente existen 7 definiciones que se están impartiendo en distintas universidades, ¿sí? Sabiendo bien que tanto la articulación de la rodilla como la del codo solo tienen una relación céntrica. El término relación céntrica no es un término solo del ATM, es un término que se aplica en todas las articulaciones sinoviales que fue adoptado por nosotros, por los dentistas. Entonces, eso ha creado un poco de confusión, pero si nosotros sabemos cuáles son los principios de una relación céntrica, ya de por sí, o sea, sabemos que tiene que estar dentro de un rango, pero si mantenemos esos principios puede haber una ligera variación. ¿Cuáles son los principios de una articulación en relación céntrica? Que no presente fricción, que no presente rozamiento, que no presente problemas degenerativos, que no presente dolor y que permita una libertad de movimiento dentro de los rangos funcionales. Entonces, en esta diapo, el doctor Mariano Rocabado separó la articulación en 8 puntos, de los cuales tanto el punto 1, el punto 2, el punto 5 y punto 6 se refiere a los extremos donde están ubicadas las sinoviales. El punto 3 se refiere al ligamento colateral lateral que está en el cuello, en la cabeza del cóndilo, en la pared al lado del cartílago articular. El 4 se refiere al ligamento temporomandibular y el 7 y el 8 se refiere al ligamento posterior y al retrodisco. ¿Cómo así? Que si nosotros, y voy a poner un video explicativo, a través de estos movimientos que la articulación va tomando, ya sea con ayuda del cóndilo, ya sea con ayuda del disco, empezamos a presionar estructuras o distendemos estructuras, nos va a mandar una información y eso nos dice qué es lo que está pasando. Tanto el punto 1, que puede deberse cuando uno hace una apertura bucal exagerada, una hiperlaxitud, o cuando dicen, o tienen un paciente todo el día haciéndole 8 resinas para poder cumplir el récord, ¿se acuerdan? Entonces, esas cosas tienden a lastimar. En el punto 2 puede ser en casos que los pacientes tengan un bruxismo hacia anterior o puedan estar llevando esta articulación sobrepasando, se están comiendo los incisivos. En el punto 3 estamos hablando del ligamento colateral lateral, que por ejemplo un paciente que se está comiendo el colmillo. Básicamente estos primeros 3 puntos se refiere a la función, pero ya cuando el paciente presenta dolor en los puntos posteriores, estamos hablando de que ya hay un problema en el plano oclusal. Y ahí sí tenemos que ponernos alerta. En la primera parte como manera preventiva y en la otra parte porque ya existe un tratamiento del plano oclusal. En el 4, que habla sobre el ligamento temporomandibular, podemos pensar que ya hay una distensión del ligamento temporomandibular. En el punto 5, cuando el cóndilo se va hacia atrás y hacia abajo, podemos pensar que ya el cóndilo está teniendo un fulcrum en ese lado y el cóndilo se me está yendo tal vez por una masticación unilateral, donde solo en el lado de trabajo trabaja y en el otro lado se va de balance. Y en el punto 6 es cuando, por ejemplo, hay pacientes que pierden la dimensión vertical posterior o pierden la mesa oclusal y también
el cóndilo se va incrustando más hacia atrás y eso permite que exista un desplazamiento del disco hacia anterior, hacia medial. Y ya cuando supera ese límite, el disco se desplaza hacia anterior y ya el cóndilo ya está tocando el ligamento posterior. Y el 8 se refiere más a una retrodicitis. Y lo voy a explicar mucho mejor en este video y ahí me avisan si logran escuchar bien. Bueno, vamos a empezar con el mapa del dolor. En este caso a nuestra paciente le vamos a pedir que gire la cabeza y vamos a explorar la articulación del lado derecho. Para eso tenemos que tener clara la ubicación de los dedos. El dedo medio a nivel del tragus y el dedo índice a nivel de la parte posterior inferior del arco cigomático. ¿Sí? En esta posición le vamos a pedir al paciente que haga una protrusiva. A ver, lleva la mandíbula hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás. De nuevo hacia adelante y hacia atrás. Y ahí nos damos cuenta que se encuentra bien ubicada la posición del cóndilo entre los dedos. ¿Sí? Ahora, para poder palpar mejor y crear un espacio libre, tanto libre anterior como posterior del cóndilo, le voy a pedir a la paciente que abra ligeramente la boca, cierre por favor y lleva la mandíbula hacia adelante. Eso. Entonces, en esta posición podemos palpar la convexidad del cóndilo, el cuello del cóndilo, el espacio libre posterior y el espacio libre anterior. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros vamos a primero palpar la sinovial anteroinferior, que viene a ser el dolor tipo 1. Si el resultado es positivo, obviamente tenemos que decirle a la paciente que levante la mano si es que llega a presentar algún tipo de dolor. Entonces, una vez ubicado, sinovial anteroinferior. Subimos ligeramente, sinovial anterosuperior. Abre un poco. Acá, en toda esta zona del cuello del cóndilo, como en la cabeza del cóndilo, de adelante hacia atrás y de abajo hacia arriba, se encuentra el ligamento colateral lateral. ¿Sí? Cierra ligeramente, lleva hacia adelante y vamos a palpar de una vez la sinovial póstero inferior y la sinovial póstero superior, que viene a ser el 5 y el 6. Acá en esta parte palpé primero las maniobras extraorales y me salté la 4 porque tanto la 4, la 7 y el dolor 8 son maniobras intraorales. Descansa un momento. Para la otra parte de exploración, ya sea el punto 4, 7 u 8, vamos a tomarnos un poco más de tiempo y vamos a hacer técnicas intraorales. Abre ligeramente, cierra. Y para poder darle movilidad a la articulación, vamos a pedirle que lleve la mandíbula hacia adelante, hacia atrás, aproximadamente unas 3 veces, suave, suave, eso. Y lo que vamos a hacer es producir un movimiento de este tipo. Movimiento de rotación. Abrimos hacia adelante, hacia atrás, y voy a producir un movimiento. Descansa, de nuevo hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba, y ahí palpamos el dolor 8. Dolor 7, del ligamento posterior. El cóndilo presiona el ligamento posterior. Y en esa posición, cuando ya está como presionando el ligamento posterior, llevamos hacia adelante, hacia atrás, hacia atrás, y descansa. Y ahí presionamos y vemos. Y ahí vemos si hay un retrodisco, ¿no? Entonces, me acuerdo también cuando estaba en la universidad el doctor Adrián Malma cómo nos hacía ver el tema de la ficha clínica, ¿no? Es tan importante porque en esta ficha clínica vamos a encontrar datos que incluso los pacientes no nos pueden decir. A veces los pacientes tienen vergüenza de decirnos que están cursando por una depresión y tal vez por los mismos medicamentos que ellos están tomando, nosotros podemos saber qué problema tienen. También podemos ver también problemas de tipo metabólico, problemas de tipo no sé, una artritis en el cual nos puede cambiar y sabemos que puede cambiar el líquido sinovial y eso nos puede llevar a otro tipo de problemas. Entonces, cuando llega un paciente a la clínica, nosotros lo primero que tenemos que hacer, en vez de estar metiéndonos de frente a la boca, tenemos que observar. Esta paciente es una paciente que vino referida porque tenía mucho dolor en la articulación del lado izquierdo y tenía dolor de la zona cervical. Y si evaluamos la foto de frente, podemos ver que hay una simetría en el cual en el lado derecho se ve más gordito y en el lado izquierdo se ve más delgado y más largo.
Eso ya nos está diciendo de que, en este caso, puede ser que la paciente tenga una masticación unilateral. Y miren lo que vemos acá en este video. Cuando le pido que abra la boca, abre, cierra, abre, cierra. No sé si lograron ver que cada vez que abría, la mandíbula se desplazaba hacia el lado izquierdo. Se desplaza hacia el lado izquierdo porque es su lado de masticación. Miren cómo tiene una mordida cruzada. Es una paciente de clase 3 que tiene todo desviado para el lado izquierdo. Entonces, obviamente tiene fatigado este lado porque es el lado por donde está masticando. De nuevo, miramos de nuevo. Miren la apertura. Abre. Se va hacia el lado Cierra. derecho y regresa. Abre. Disculpen, hacia el lado izquierdo y Cierra. regresa. Y cuando le pido que haga lateralidades, ¿para dónde creen que se va a desviar mejor? ¿Para el lado izquierdo o para el lado derecho? Obviamente que para el lado izquierdo, porque es su lado de masticación. Miren. Hacia un lado. Ahora hacia el otro. Hacia el otro. Ya. Regresa hacia el lado izquierdo. Eso. Ahora regresa y hacia el lado derecho. Listo. ¿Ven cómo le cuesta? ¿Ven cómo mueve todo menos la boca hacia el lado derecho? Hasta mueve los ojos. ¿Por qué? Porque la paciente tiene toda esta estructura del lado derecho ya con una morfología. Por más que uno le diga, ¿sabes qué? Mastica por el lado derecho, a la paciente le va a costar. ¿Por qué? Porque toda la estructura ya está formada. Entonces el tratamiento tiene que ser totalmente distinto. Y este es el mapa del dolor. Obviamente va a ser mucho más corto porque ya he resumido. Vamos a empezar con el mapa del dolor. La paciente refiere dolor articular en la zona izquierda. Abre un poco, por favor. Cierra hasta que tope el dedo y adelanta un poco la mandíbula. ¿Mm? Vamos a palpar las sinoviales. Duele un poquito. Ya, bájala. Cierra hasta que tope el dedo. Eso. Abre un poco la boca. Ahí dolor. Baja la mano. Descansa un momento. Ahora mira para acá. Abre un poquito. Cierra hasta que toque el dedo. Ya, sinovial posterior inferior. Baja la manito. ¿Te duele ahí también? Prácticamente tiene toda la zona inflamada. Prácticamente toda la zona inflamada, tanto en movimientos de función como en el plano oclusal, ya sabemos que esta paciente está disfuncionada. Estoy hablando propiamente de la articulación como tal, pero ya nos está diciendo que esta paciente puede ser que tenga un movimiento repetitivo hacia el lado izquierdo, que ya lo hemos visto, y a la vez también tiene alterado el plano oclusal, obvio, porque es una clase 3 que tiene una mordida cruzada. Esta radiografía no la puse tanto para ver línea media ni nada de eso, la puse para dejarla como una pregunta, porque esta paciente hemos visto que todos los problemas los tiene en el lado izquierdo, ¿no? Pero les hago una pregunta. Ambas abajo no presenta piezas, y tanto esta pieza del lado derecho como del lado derecho como del lado izquierdo no presentan antagonistas. Mi pregunta es, ¿por qué creen que la muela del lado izquierdo sí presenta una extrusión y la del lado derecho nunca se extruyó? Eso, bueno, lo podemos dejar para las preguntas. Este es otra paciente. A veces los pacientes no vienen con características tan marcadas como la paciente anterior. Acá también, si logramos ver, también tiene una ligera simetría, pero es muy mínima, donde vemos que el lado derecho está un poco más gordito que el lado izquierdo. La paciente presentaba también, hacía referencia de un dolor del lado derecho y también se tocaba mucho los secón. Entonces, cuando veo, Ya, ahora sí le desliza digo que haga suavemente. lateralidades, mire lo que me encuentro. Regresa. Ahora a la izquierda. Eso. De nuevo a la derecha. Regresa. Y hacia la izquierda. Eso. ¿Sí? Entonces, ahí nos damos cuenta que el ángulo funcional está más corto hacia el lado derecho. Entonces, también ya me va diciendo de que esta paciente está haciendo todo por el lado derecho, está masticando por el lado derecho, hasta la misma parafunción la tiene hacia el lado derecho. Entonces, tiene sobrecargada esta zona del lado derecho. Y si yo le pido que me haga una apertura, lo más probable es que cuando haga la apertura Ya, se ahora sí desvíe abre hacia la el lado boca. derecho. Todo lo que pueda. Y cierra. De nuevo. Y cierra. ¿Mm?
Ahí ya vemos una subluxación con reducción y todo lo demás, pero ven cómo abre hacia el lado derecho. Entonces el tratamiento ahí me está diciendo, de acuerdo al mapa del dolor que lo van a ver ahora, cómo va a ser el tratamiento. Abre un poco, que tope el dedo y ahí quédate. Si te llega a doler, levantas la mano, ¿ya? ¿Duele ahí? No. Ahí. Abre un poco. Ahí duele un poco. ¿Ya? Cierra un poco. ¿Te duele ahí? Sí. Ahí. ¿No? Descansa. Ahora gira para acá. Y vamos a hacer lo mismo, ¿ya? ¿Se dieron cuenta del tipo de dolor que presentó? Entonces ya todas estas cosas nos van diciendo por dónde va nuestro tratamiento, si es un problema del plano oclusal o si es un problema funcional. Esta es una paciente que llegó también, presentaba una asimetría y el problema de ella venía derivada o sea, había sido tratado por 3 dentistas. Presentaba mucho dolor, dolor de oído, dolor de cuello, dolor de la articulación, los brazos adormecidos. Era una paciente que apenas llegó conmigo, se puso a llorar porque ya a veces uno supera estos límites de resistencias que tiene uno. Entonces, cuando la evalúo y le digo que me haga una apertura a la paciente, miren lo que encuentro. Abre la boca lo máximo que puedas y cierra. Abre y cierra. ¿Mm? ¿Se dan cuenta que tiene una apertura limitada? Entonces, cuando hay un paciente que presenta una apertura con limitación, nosotros podemos sospechar de 2 cosas. O bien es muscular o bien puede ser articular. Pero nosotros preferimos siempre empezar el diagnóstico a partir del tema articular. Siempre palpamos un articular y de ahí poco a poco, y si corroboramos que no es nada articular, pasamos al tema muscular. ¿Sí? Y cuando le pido que haga lateralidades, ya se encontraba un poco alterado esto. Hacia un lado, regresa, ahora hacia el otro. Regresa, hacia un lado, regresa, hacia el otro. Regresa. ¿Sí? ¿Por qué estaba tan alterado esto? Porque la paciente ya había sido tratada por otros dentistas y le habían puesto topes oclusales, entonces estos rangos de movimiento en este punto no me daban demasiada información. Y cuando le hago el mapa del dolor, miren lo que nos encontramos. Bueno, vamos a empezar con el mapa del dolor de la articulación del lado izquierdo. Abre un poco, por favor. Cierra. Lleva la mandíbula ligeramente hacia adelante y vamos a palpar. Si te llega a doler, levantas la mano, ¿ya? No. Abre un poquito. ¿Duele ahí? ¿No? ¿Duele ahí? Ahí sí, ya. ¿Duele ahí? También. Descansamos. Acá sí voy a hacer las maniobras intraorales. Abre un poquito. Lleva hacia adelante, suavemente nomás. Hacia atrás. Ahí estoy relajando hacia la cápsula. adelante, hacia atrás, hacia adelante y voy a hacer esto. ¿Le dolió? Ahora voy a empujar la articulación hacia arriba para ver si hay una presión del ligamento posterior. Ahí le dolió. ¿Sí? Y ahora llevamos hacia adelante. Descansa. Dolor 7 y 8. Se dieron cuenta que ya tenía dolor en la parte posterior y cuando hice la prueba del dolor 7 y dolor 8 ya nos hace pensar de que la articulación se encuentra en el póstero superior y que el disco está desplazado hacia adelante. Es por eso que tiene esa limitación de apertura. Y cuando le mando a tomar la radiografía, nos damos cuenta de esto, de que ya, como ya presentaba un dolor de tipo 7 y 8, era más que evidente que podían tener un retrodisco y ya podía presentar problemas degenerativos del ATM y ahí se logra ver cuál es la diferencia de ambas articulaciones, cómo ya empezó un proceso de reabsorción, ¿sí? Entonces es ahí donde yo digo, ya, ahora sí empezamos a mandarle radiografías laterales, radiografías transcraneales, radiografías, una tomografía, una resonancia magnética. ¿Perdón? Estamos bien. Ya. Bueno, ya estoy terminando. Así que este caso no es mío, este caso es de la doctora Carolina Yaxi. Es larguísimo, solo puse estas 2 fotos nada más para hacer referencia a para ver la postura de esta paciente. Esta paciente llegó con un dolor o unas neuralgias increíbles. Aparte de eso, miren la postura que tenía.
y cómo tenía una mordida abierta y cómo a través de terapias, ejercicios y terapias multidisciplinarias pudieron mejorar la postura. Ahora, imagínense que en la foto del lado izquierdo, en esa posición, hagamos una rehabilitación. Lo que vamos a lograr es perpetuar el problema. En cambio, sería mucho mejor, como lo habíamos visto, si estabilizamos la cabeza y dejamos unos contactos estables, va a ser mucho mejor la rehabilitación. Esta paciente presentaba unos ECON súper desarrollados, presentaba dolores referidos, tanto de la parte de la cabeza como la región posterior, y cuando vemos sus radiografías laterales, podemos ver que no tiene una lordosis cervical adecuada. Y no solo eso, miren los espacios que hay entre C0, C1 y C2. Hay compresiones, y esas compresiones también influyen en el dolor que van referido a la cara, hasta en las manos y todo eso. Y cuando vemos este plano oclusal, miren el plano oclusal alterado. Y en esta radiografía transcraneal, mire cómo se ve el atlas. Dentro de todo está centrado. Entonces les hago una pregunta. En este caso, ¿es un problema craneocervical o es un problema meramente mandibular? Interesante, ¿no? Entonces, para tener un tratamiento exitoso, tenemos que tener siempre un tratamiento, partir de algo preventivo. Todos nosotros podemos participar en esta parte. Ustedes, estudiantes de posgrado, pregrado, todos tenemos que anticipar esos problemas, tenemos que ver más allá, tenemos que detectar esto, hacer un diagnóstico diferencial, trabajar en equipo, tanto con traumatólogos, kinesiólogos, fonoaudiólogos, hasta psicólogos, ¿sí? Para poder tener un tratamiento ideal. Créanme que si nosotros somos capaces de poder cambiar, aunque sea un paciente, y poder quitarle estos dolores, estamos haciendo las cosas correctas. Y bueno, ya me despido con una frase de Henry Bergson que dice que el ojo ve solo lo que la mente está preparada para comprender. ¿Qué nos quiere decir esto? Que mientras más ampliamos nuestros conocimientos, más vamos a poder comprender, más vamos a poder ver. Y también me voy a despedir con una foto mía, y esta es la pregunta más difícil. ¿Cuál de ellos soy yo? ¿Mm? Así que esto, le dejo mi correo por cualquier duda. Listo, doctor. Ok, Javier, muchas gracias. Esta pregunta, la segunda, es la más compleja definitivamente porque definitivamente han pasado pues más de 11, 12 años tal vez que tenga esta fotografía al tiempo actual y te Mucho veo más, pues mucho más. totalmente cambiado, mejorado, bastante maduro. Profesionalmente, definitivamente, Javiercito, una gran felicitación, un gran abrazo. A donde estás enrumbándote y a donde has llegado, definitivamente dice mucho de ti, de tus ganas de seguir preparándote, aprendiendo, conociendo más sobre este tema que realmente, si me permites un comentario muy rapidito, lamentablemente en nuestro país, en Perú, la especialidad de los desórdenes craneomandibulares no es reconocida como tal. A diferencia de donde estás tú, en Chile, en Santiago, Brasil, por ejemplo, es reconocida como una especialidad Claro. a nivel formal. Entonces eso permite a las universidades formar profesionales en esta especialidad. Dios mediante, ojalá que aquí en nuestro país eso pronto se haga y así será la oportunidad pues para poder generar escuelas acá en las universidades y formar a estos jóvenes dentistas en esta especialidad, en esta área de la odontología, que definitivamente es muy, muy importante. Y dentro de la epidemiología de las alteraciones funcionales del sistema, está pues en un nivel bastante, digamos, considerable, ¿no? Después de las caries dentales, problemas periodontales, maloclusiones, si muy atrevidamente yo diría que estamos con los problemas de desórdenes craneomandibulares. Entonces sería muy interesante tener eso. Y obviamente, si se da eso, Javiercito, y si todavía estamos acá por la universidad, vamos a tener que pedirte que colabores con nosotros, porque yo creo que con la forma maravillosa que has puesto, puedes poner este tema muy sencillo, muy simple para los chicos de pregrado puedan entenderlo, eres un excelente docente también. Y bueno, Javiercito, no nos dejes con la pregunta sin respuesta a ese problema de la astrostosis. De verdad, te soy honesto, me queda la Bueno, curiosidad bueno, también y otros también se han quedado. bueno, Vayamos. doctor, yo, Sí. yo al contrario, muy agradecido, como le digo, por la invitación y de verdad que encantado. Cuando quieran, yo viajo muy seguido a Lima, cuando quieran me avisa, doctor, y puedo hacer una explicación en vivo, porque de verdad que esto, 1000 veces en Sí. vivo, ¿ya? Ahora, yo soy el de acá, no sé si logran ver el puntero. Sí, ya te reconocí hace rato. ¿Cómo está, Sí, doctora Paucar? Qué gusto ¿qué verla. tal? Qué gusto. Tanto Sí, tiempo, de verdad que me alegró verla después de tanto tiempo. ¿Cómo está su hijo Luchito?
Luchito está en Dubái ahorita. Dubái, Luchito. Sí, Construyendo edificios. sí, sí. Es interesante, Javier, porque hacen casi siempre reuniones entre países. Entonces hay conferencia entre Dubái, Francia, España, donde están relacionados, ¿no? Qué Y bueno. realmente es fabuloso porque no cuesta nada. Simplemente es contactos, comunicación. Es muy bueno. Qué Qué gusto bueno. que te acuerdes de Luchito. Sí, me acuerdo de todos ustedes. Son parte de mi formación. Gracias. Y bueno, yo particularmente tengo un grato recuerdo de tu persona. Sí, de veras que sí. Gracias, doctora. Ok. Gracias. Bueno, Javiercito, la pregunta de la instrucción. Sí. Ah, bueno, voy a poner la imagen ya. Espérenme, Sí, a ver, mejor. Tenemos un poquito de tiempo, no hay problema. si hay tiempo, ¿verdad? Creo que era esta. Esa Bueno, creo que era. pero Esa es, sí. voy a mover esto. Pues, ya. Puntualmente hice eso porque esta paciente presentaba una masticación unilateral del lado izquierdo. Y el doctor Pedro Planas nos dice que los estímulos de masticación no solo también generan estímulo, o sea, crecimiento transversal, pero a la vez también, si hay una zona donde no hay un estímulo de masticación, los dientes se quedan estables. Y pueden pasar como 10, 20 años y esta pieza va a seguir igual. Todo es nada más porque como por este lado no mastica, no hay no están funcionando los mecanorreceptores y todo lo que incluye, ¿no? Como tal. Perfecto, Javier. Quedó clarísimo, yo creo, el sustento y la explicación a esta pregunta. Bueno, que ya no quedó en el aire, felizmente. Bueno, Javier, definitivamente es un tema muy interesante y por favor yo quiero aprovechar esta oportunidad de reencontrarme contigo por mucho tiempo para comprometerte. Sí, voy a tomar el ofrecimiento que nos haces, contactarme contigo directamente probablemente para poder ver la posibilidad de hacer un intercambio de ideas a través de la virtualidad o si Dios mediante, como dices tú, viajas, hacer la presencialidad siempre y cuando acá en la universidad regresemos a eso, porque sabes bien tú que yo acá en la universidad estamos en el curso de fisiopatología, así le llamamos, que tratamos en la manera de ver esto, entender, tratar de a los chicos enseñarles que este problema es inherente al dentista y que de alguna forma tienen que tener conocimiento, si bien no el manejo, pero al menos ver, orientar a un paciente bajo esta dolencia que puedan tener. Así que Javier, por favor, te voy a pedir que podamos coordinar más adelante. Gracias, gracias por Con mucho eso. gusto, doctor, con mucho gusto. Gracias, Javier. Muy bien. Entonces, definitivamente, vuelvo a reiterar, una exposición muy, muy bonita, muy interesante, muy didáctica, Javier. Te agradecemos muchísimo por eso. Gracias por tu dedicación, por tu cariño, por tu casa que te albergó por mucho tiempo, tu alma mater. Y bueno, en reconocimiento a este gesto que has tenido hoy día con nosotros, de darnos tu tiempo, de estar desde allá, desde Santiago. Tenemos aquí presente a la doctora Elizabeth Pauca, nuestra directora de departamento académico, quien en representación de nuestro decano, el doctor Franco Mauricio, te va a hacer entrega de la correspondiente certificación. Doctora Elizabeth, por favor, la dejo a usted. Bueno, muy buenas tardes, muy buenas tardes. Estimado Javier, de veras que ha sido de mucho gusto para nosotros volverte a ver, recordar épocas pasadas. Muy agradecido por tu brillante exposición en conmemoración del 49 aniversario de nuestra institución. A nombre del señor decano, quien te pide disculpas por no estar presente, y la comisión organizadora, te hacemos entrega del presente diploma en agradecimiento de tu participación. Te deseamos muchos éxitos y que siga la trayectoria profesional. Gracias, doctora. Gracias. Felicitaciones, felicitaciones. Bien merecido. Gracias, doctora. Gracias. También me enteré que el doctor Mauricio está de decano, así que le hace llegar un fuerte abrazo también al doctor Mauricio. Sí, envío las disculpas del caso porque está en una reunión de urgencia en el rectorado. ¿Sí? Está bien. Voy a hacerle presente tus saludos. Gracias. Ya. Gracias por todo. No van a haber más preguntas, ¿verdad, doctor? Yo no. Creo que no hemos recibido preguntas Listo. Javier, pero bueno, de todas maneras, finalmente,
reiterarte nuevamente las gracias por haber colaborado con nosotros en esta oportunidad, Javier. Entiendo que esta es una puerta abierta para seguir en contacto contigo, como ya lo venimos comunicando. Veo tu generosidad en ese sentido, así que Dios mediante estaremos en contacto. Javier, nuevamente, muchísimas gracias a nombre de nuestra facultad, de tu casa, tu alma mater, a nombre de la comisión organizadora, muchísimas gracias por tu disertación. Muchos saludos por allá. Cuídate mucho, Dios mediante, sigue creciendo profesionalmente, que definitivamente estás por muy buen camino. Muchísimas gracias. Vamos entonces a dar por concluida la exposición del doctor Javier, quien desde Santiago cariñosamente se ha comunicado con nosotros. Muchas gracias, Javier. Cuídate muchísimo. Un abrazo. Bendiciones. Un fuerte abrazo, Javier. Gran abrazo, Chao, Javier. chao. Gracias. Muchas Chao. gracias. Muy bien. Entonces, estamos terminando la jornada de